En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 18 de julio de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y desde luego agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador ASOFAR. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar el programa, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y, desde luego, saludamos y agradecemos también a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Don Francisco Muñoz Pinto, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted en este segundo programa del mes de julio? Hola Mario, hola Enzo, buenas tardes a los auditores, buenas tardes Radio Portales. Muy bien, muy contento de estar con todos ustedes nuevamente. Y dos puntos que quiero destacar. Uno, cortito, el triunfo de la Universidad de Chile ayer 5-0, categórico triunfo sobre un equipo paraguayo, son duros los paraguayos. No soy de la Universidad de Chile, soy del Club Deportes Serena, pero con lo mal que le dio al fútbol chileno, estamos últimos en la clasificación al Mundial, etcétera, etcétera, me parece que le trae un aire rejuvenecedor. Y segundo, pronósticos de buen tiempo para la próxima semana. Parece que por fin hay posibilidades de que tengamos una lluvia la próxima semana. Así que feliz con esas dos noticias. ¿Verdad? Sí, me dieron particularmente a la segunda, buena noticia, que parece que vamos a tener buen tiempo, como dice Francisco Muñoz, la próxima semana. Ojalá que así sea, pues. Ya, pues, y con esos anuncios de buen tiempo para la próxima semana, vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. 17 de julio de 1823, en los albores de nuestra independencia. O'Higgins se embarca en Valparaíso con su madre y su hermana en el Fly, velero que manda el capitán Phillips, en el cual zarpa al exilio en Perú, después de haber abdicado como director supremo el 28 de enero de 1823. En Lima fue recibido con honores y se le otorgó una hacienda. O'Higgins permaneció en el exilio hasta su muerte en 1842. El exilio de O'Higgins marcó un periodo de inestabilidad política en Chile, pero también le permitió distanciarse de las disputas internas y dedicarse a asuntos personales y administrativos en Perú. A pesar de su partida, su figura como libertador y padre de la patria chilena nunca fue olvidada, y sus restos fueron repatriados a Chile en 1869. Aquí en el caso de Bernardo O'Higgins, yo creo que aplica perfectamente este dicho, el pago de Chile. Bernardo O'Higgins fue indudablemente un héroe militar,
fue un tremendo líder político y terminó exiliado en el Perú. 13 de julio de 1844. Una ley reconoce como deber exhumar las cenizas del padre de la patria, general Bernardo Higgins. De regreso en Chile serán depositados en el Cementerio General de Santiago y se erigirá una estatua que lo represente, la que será colocada en La Cañada. Ese sector de Santiago, entiendo que es el sector que está al otro lado del río Mapocho. Algo estaban tratando de reparar respecto de la imagen de Bernardo Higgins. 14 de julio de 1852. Se promulga Ley de Abolición de los Mayorazgos, que termina definitivamente con este sistema de origen colonial, permitiendo la división de la propiedad agraria e impidiendo la concentración en el hijo mayor. Yo aplaudo, yo soy el menor, así que si hubiera estado el mayorazgo, bueno, no había mucho que repartir, pero si hubiera estado el mayorazgo, ¿cómo se llama? Lo poco que había para repartir, le habría quedado a mi hermano mayor. 16 de julio de 1884. Se publica la Ley de Registro Civil. Durante el gobierno de Domingo Santa María, 1881 a 1886, se dictó la ley que transfiere al Estado la facultad de inscribir nacimientos, defunciones, quitando la fecha nacimientos y defunciones, quitando dicha función a la Iglesia Católica. Yo creo que este fue un gran paso a nuestro ordenamiento. En Chile, uno si no tiene RUT, o sea, el Estado lo tiene totalmente controlado. Y si uno no tiene RUT, no es nadie, no puede hacer absolutamente ningún trámite. De hecho, uno va a pagar algo y si quiere pagar con tarjeta, su RUT. Y esto que estamos hablando del registro civil que partió controlando todo, es el inicio de todo eso y que ordena mucho la situación. 18 de julio de 1889. En Santiago fallece don Domingo Santa María González, presidente que al término de la Guerra del Pacífico le correspondió firmar las condiciones de paz y tregua con Perú y Bolivia. Fue un abogado y político miembro del Partido Liberal. Ejerció como presidente, ya lo habíamos dicho antes, entre 1881 y 86, dirigiendo el mando supremo de su país en la Guerra del Pacífico. Luego fue senador en 1888, desempeñándose como presidente del Senado entre el 4 de junio de ese año y el 22 de octubre del mismo, sirviendo en el Congreso hasta su fallecimiento al año siguiente, 1889. También celebró el tratado que puso término al estado de guerra con España el 12 de junio de 1883. O sea, un político de una tremenda importancia para nuestra historia. 17 de julio de 1914. En Valparaíso, fallece el vicealmirante don Luis Uribe Orrego, amigo de la infancia de Arturo Prat y con quien ingresaron juntos a la Escuela Naval. Uribe, el segundo comandante de la Esmeralda del 21 de mayo de 1879, y sobrevivió al combate. Tuvo una dilatada carrera en la Armada. En 1884 fue gobernador de Valparaíso y director del Círculo Naval. Director de la Escuela Naval del Cerro Artillería, plantel que inauguró. Ya como vicealmirante se desempeñó como ministro de Guerra y Marina e intendente de Valparaíso. Escribió muchas obras, tales como el Código de Señales, Táctica Naval, Hidrografía, Proyecto del Código Penal para la Armada y otras. Pero su publicación de Nuestra Marina Militar, que es la historia de la Marina desde sus orígenes hasta la Guerra Civil de 1891, es la más destacada de sus obras. 15 de julio de 1924. En el apostadero naval de Talcahuano es inaugurado el dique 2, con la entrada del acorazado Almirante Latorre, cuya adquisición propició la construcción de un dique de mayor capacidad. Así, la capacidad de los arsenales permitía no solo satisfacer eficientemente los requerimientos de la Armada de Chile, sino que además de armadores nacionales y extranjeros cuyas embarcaciones transitaban a lo largo de las costas del Pacífico suroriental. La construcción fue aprobada por la ley número 3667 del 8 de septiembre de 1920 y 14 años después fue inaugurado con la presencia del presidente de la República, don Arturo Alessandri Palma. En ese tiempo las Fuerzas Armadas avanzaban en base a leyes. Complicado de haber sido conseguir esas leyes en el Congreso.
14 de julio de 1965. En Londres, la Anglo-Chilean Society ofrece una cena en honor del presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, mandatario que coincide en su visita a la reina Isabel segunda con la estadía del buque Escuela Esmeralda VI, el actual buque Escuela Esmeralda. Durante la permanencia en la capital inglesa, la Royal Navy hace entrega al comandante del buque Escuela de un plano trigonométrico de la bahía de Valparaíso levantado en 1821 por el teniente Henry Foster del HMS Conway, reliquia de las más antiguas conservada en la Escuela Naval. Mario, eso es lo que teníamos de efemérides. Perfecto, perfecto. Me quedo dando vuelta la ley esta que creó el registro civil en 1884. Para quienes tenemos algunos años ya de vida, el, el RUN y el RUT no ha sido de toda la vida. ¿Se acuerda, Francisco, que antiguamente uno tenía un carnet de identidad que tenía un número, pero que iba asociado a la oficina del registro civil? Yo tuve un carnet de identidad que era, no me acuerdo el número, pero que era de San Miguel, porque ahí tuve mi primer carnet de Ah, identidad claro, era correlativo de la comuna. de la Claro, el comuna. mío también era de La Serena y la numeración Sí, era correlativa de La Serena. Exactamente, claro, claro. claro. Y después, yo no sé, eso fue por supuesto, ahora mire, es como para ubicarlo. ¿Cuándo nació el RUN y el RUT, digamos, que fue este rol único nacional? Que es muy interesante porque ahí nos ordena a todos por un solo sistema, digamos, que facilitó mucho más lo que usted mencionaba, ¿no es cierto?, la identificación de cada uno de los ciudadanos. Pero efectivamente, en algún Claro, todo el minuto, mundo habla del RUT, todo el mundo habla del RUT, pero que felizmente el rol único nacional y el rol único tributario coinciden. Pero si claro, tú miras en tu carnet de identidad, el número dice RUN, rol único nacional, no dice rol único tributario. sí, no, claro. Pero lo muy feliz fue que a alguien se le ocurrió que los dos números fueran lo mismo, que no nos estuviéramos dando vuelta Además, con dos claro, números. además, sí, sí. Bueno, interesante. Ya, vamos entonces con el primer punto de la pauta que tenemos preparada para el día de hoy, 18 de julio, a nuestros queridos auditores y que, como siempre, o desde hace mucho tiempo ya, en nuestro programa son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros auditores la historia de la maestranza Lever Murphy, que es absolutamente desaparecida hace mucho tiempo atrás, pero que tuvo una tremenda importancia para nuestro país y para Valparaíso, pues, para el Gran Valparaíso. Eh, y lo primero es decir que, a ver, hace unos años atrás, eh, habrá sido los 2000 puede ser, que hubo un temporal muy fuerte acá en la zona, en Valparaíso, en la bahía de Valparaíso, y en Caleta Barca afloraron unos fierros. Eh, y en ese minuto se publicó en la prensa, ¿no es cierto? Porque el peligro que representa esto. Bueno, pero ¿de dónde aparecieron esos fierros? Bueno, tiene relación con esto que vamos a comentar con ustedes, la historia, ¿no es cierto?, de la maestrancia Lever Murphy. Eh, para esto hemos tomado como referencia básicamente el libro 100 años de la industria, editado por la Sociedad de Fomento Fabril, con motivo del centenario de su creación, más otros antecedentes que eh, ¿cómo se llama? Investigamos ahí en Internet. Lever Murphy y compañía fue una empresa chilena fundada por los británicos Richard Lever eh, y Williams Murphy, dueñas de la desaparecida maestranza de Caleta Abarca y los astilleros de Miramar en Viña del Mar, considerado por la SOFOFA como una empresa pionera en la industria metalmecánica del país. Su máximo desarrollo ocurrió entre 1883 y 1891. Y aquí vamos a hacer referencia a un párrafo publicado en el Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril el 6 de junio de 1889, que decía: en lo que es hoy Caleta Barca, se alza en 1889 un complejo industrial
que comprendía una fábrica y una población obrera que habían instalado los señores Ricardo Lever y Guillermo Murphy, dando un gran aliento y una nueva faz al desarrollo de nuestra industria, hecho bien honroso, por cierto, tanto para sus propietarios como para el país entero. Eso decía este boletín de la SOFOFA. Bueno, pero aunque la sociedad colectiva Lever Murphy y compañía se formó recién el 23 de agosto de 1883, los socios fundadores, Richard el Lever y William Murphy, llevaban bastante tiempo en la industria metalmecánica. Es realmente desde 1859 que data el inicio de sus operaciones en el puerto de Valparaíso, cuando ellos deciden independizarse de sus antiguos empleadores y establecerse con talleres en el rubro de la fundición y calderería. Lograron afianzarse con la reparación de calderas de todo tipo y con la venta e instalación de cachuchos en las oficinas salitreras del entonces sur de Perú y el litoral de Bolivia. Lever tomaría desde un comienzo un rol gestor, solicitaría patentes de invención y obtendría privilegios exclusivos para ciertos tipos de calderas y equipos a medida para la fabricación de salitre, por lo que el Mercurio de Valparaíso llegó a publicar inclusive que fue en sus talleres donde se construyó la primera caldera de Chile. Uno de sus primeros trabajos de importancia fue durante la guerra con España. La empresa llamada Richard Lever y compañía, por esa época, firma 2 contratos facultativos con la Armada y el Ejército para la fabricación de cañones, dado el bloqueo español de los puertos chilenos. Solo uno de estos contratos logró llevarse a cabo. Se trataba de trabajar en paralelo con la maestranza militar de Limache, la construcción de varios cañones navales para artillar temporalmente las nuevas fortificaciones de la bahía de Valparaíso. En el caso de Lever, el contrato se tradujo en la transformación de pequeños cañones antiguos y la fabricación de varios nuevos para munición de 100 libras. Las piezas nuevas fueron fundidas en bronce. Tiempo después de esa guerra, la siempre creciente industria del salitre seguía demandando maquinaria. Para 1870, la fábrica de Lever y sus socios era una de las más grandes de Chile, con varias máquinas y herramientas importadas de Inglaterra. Ya desde 1878 se instalaron en calle General Bustamante, ex Arsenal, antiguo número 87. Además, entre 1878 y 1882 compraron o remataron varios predios y la fundición Caledonia hacia la esquina con la subida Carampangue, en pleno puerto de Valparaíso. Esta era una ubicación estratégica que les permitía varar barcos en una playa que existía a unos 100 metros en la desembocadura de la quebrada de Juan Gómez, hoy Calle Blanco. También estaba frente a la aduana y muy cerca de los almacenes fiscales de Valparaíso. En esta bonanza los encontró la Guerra del Pacífico. Lever y Murphy, su nuevo socio, que lo acompañaría por más de 2 décadas. A esto se sumó el calderero escocés Norman Ferguson. Se mostraron firmes partidarios del país, comenzando con el cambio de calderas de las corbetas O'Higgins y Chacabuco, en esa época que ellos en un periodo de 2 a 3 años reparan literalmente todos los buques de la Armada de Chile, principalmente el Monitor Huáscar y la fragata blindada Cochrane. El renombre conseguido y la victoria chilena los motivó a participar en numerosas licitaciones públicas, para lo que abrieron una sucursal en Caleta Abarca, Viña del Mar. Los gobiernos de Santa María y José Manuel Balmaceda iniciaron un amplio programa de obras públicas y quisieron aumentar la red ferroviaria. La fábrica en Caleta Abarca comprendía en aquel entonces un taller para la construcción de carros de carga para ferrocarriles, galpones para la construcción de locomotoras, maestranza con sección de caldereros, herrería, sala de modelos y fundición. El contingente obrero contaba con una población de casas de cal y ladrillo ubicada en el mismo sector. En 1888, la fábrica consumió 5.000 toneladas de hierro y otros metales. Un 60% de su producción abasteció los mercados del norte y sur del país. Daba ocupación a 550 obreros
que aquel año percibieron salarios por un monto de 320.000 pesos, esto es en global, que era el sur en todo caso, muy importante para la época. La empresa construyó más de 9 puentes ferroviarios estilo europeo en los ríos del sur de Chile en unos 7 años. Estos puentes son metálicos, fabricados con perfiles remachados. De los puentes cabe mencionar el puente Maquena y otros para el Mapocho en Santiago, un puente de ferrocarril para el Maule y otro carretero de 440 metros, compuesto de 8 tramos, los puentes de los ríos Ñuble, Lircay, Perquilauquén, Laja y Biobío. Allí también hicieron las primeras máquinas para trenes de pasajeros chilenos y sudamericanos. Fabricaron furgones, vagones de carga, grúas a vapor, eléctricas y a mano. Todo tipo de repuestos de ferrocarriles y la mayoría de los firmes puentes que existen en la vía férrea del país, como mencionamos. De las locomotoras construidas, se destaca la locomotora de pasajeros número 126, José Manuel Balmaceda, la locomotora de carga 139 Quintos, la 21, la 228, locomotora de trocha angosta Lever Murphy, además de las locomotoras clase M, N y Hércules, más las Lota y Talcahuano. La locomotora de Talcahuano todavía funciona en el puerto de Talcahuano, o funcionaba por lo menos en nuestra época, Francisco, ¿ah? La que transportaba a los obreros desde Talcahuano, perdón, desde la base naval a la estación Arenales. Esa locomotora Correcto. es la que fue construida por Lever Murphy. Cuando el Salitre necesitó maquinarias industriales para poder echar más dinero todavía a las arcas fiscales, fue la maestranza de Caleta Barca la encargada de proporcionársela. Pero no solo al literato chileno se le construyeron maquinarias, también a la agricultura, a la minería y a las incipientes fábricas y talleres industriales que comenzaban a florecer en esa época de auge. Dada la importancia que tuvo esta sociedad de maestranza, la Armada Nacional le pidió que acondicionara sus instalaciones. Así fue como parte de ellas se transformaron en un astillero, el astillero de, como dijimos, de Miramar. Todo se mantuvo de esta forma hasta que ocurre la Guerra Civil de 1891. Richard Lever era un reconocido almazadista y con el cambio de gobierno perdió la chance de participar en otras grandes obras, aunque después la empresa fabricaría el muelle Vergara y la escampavía Meteoro y algunas lanchas torpederas. Estamos viendo aquí con Francisco, ahí en la grada de lanzamiento, ahí la construcción de 2 lanchas torpederas. En el primer año de este siglo, en 1901, una botella de champaña se estrelló con el grueso casco de la escampavía Meteoro, dando la orden a su capitán para que comenzara a deslizarse hacia el mar. Había sido construido completamente en el astillero criollo. Era todo de acero, imponente, con doble hélice y un desplazamiento de más de 600 toneladas. La alegría de ese día fue larga como el primer viaje del Meteoro, que no se detuvo sino hasta llegar al estrecho de Magallanes, donde prestó importantes servicios a la Armada. La pérdida de contratos y otras tristes circunstancias, como contratos no pagados y, por ejemplo, la cancelación fraudulenta por parte de Ferrocarriles del Estado de una propuesta adjudicada por decreto de octubre de 1893 para la construcción de 12 locomotoras tipo 38, dieron pie a diversos litigios judiciales en 1902, cuando el gobierno desistió de fabricar otros 2 vapores y no reparar el monitor Huáscar de los astilleros de la empresa. A mediados de abril de 1906, don Eduardo Santiford, conocido capitalista de Valparaíso, hizo una oferta para el establecimiento de Caleta Barca. Detrás estaba la compañía galvanizadora de fierro, establecida en Valparaíso en 1900, que fue aceptada por la ahora Fundición de Chile, nombre que adoptó esta empresa, ¿no es cierto?, de maestranza Lever Murphy en 1903, cuando se convirtió en sociedad anónima cerrada. El 29 de octubre de 1906 se formará la Sociedad de Maestranzas y Galvanización, continuadora legal de los negocios de Lever Murphy y compañía, ahí mismo en Caleta Barca. Después del terremoto de 1906, la maestranza cambió completamente su aspecto, pero ya, insisto, no como Lever Murphy, sino que como Sociedad de Maestranzas y Galvanización. Y aprovechó para volver a ampliarse. Cambió los edificios de madera por unos de fierro de mayor capacidad, dotados de poderosos puentes rodantes. Se instaló una línea igual a la del Estado, pero con vagones y locomotoras propias. Parecía que había sido edificada toda de nuevo.
Sin embargo, la gran obra fue meterse al mar y clavar los gruesos pilares que sostendría el resistente muelle de carga. Esos son los restos, ¿no es cierto?, que aparecen cuando hay temporales muy fuertes en Caleta Barca. Allí se recibieron barcos que venían con lejanos vientos en sus banderas y con curiosos inventos que hablaban otros idiomas. Allí también despidieron valiosas obras y cargas perdón. Allí también despidieron valiosas obras y cargaron esperanzas industriales que después anclaron en la tierra su fuerza y hoy con sus chimeneas y sus verarios ayudan a crecer. Eh, eso es, eso es la historia de la maestranza Leder, Murphy y compañía. Y el tremendo aporte, Francisco, impresionante. Uno no se imagina que todo ese complejo industrial estuvo aquí en nuestra región. Y ahí donde está ahora la playa de Caleta Barca y el Hotel Miramar, con todo ese sector. Viña tuvo un periodo de Viña del Mar que Viña era un viña industrial. Claro. La U, las cererías Viña, Textil Viña, ni hablar de la Kraft, Lever Murphy, ¿cómo se llama? Maestranza Edward Ciceruti, el terminal petrolero. Viña del Mar tuvo un periodo, antes de ser una ciudad turística, fue una ciudad industrial. Así es, así es. Bueno, bonita la historia de Leonard Murphy y es interesante también conocer el tremendo aporte que hicieron a nuestro país. Ya, Francisco, estamos en la hora Vamos, de la pausa musical. Vamos entonces a la pausa y estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes en su casa, en el trabajo o a esta hora del día. Muchos de ustedes de regreso del trabajo a la casa. Y por supuesto, agradecemos también a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Vamos entonces con el segundo tema de la pauta del día de hoy, que hemos titulado Vuelta de Carnero. A ver, eh, el oficialismo, eh, partidos de gobierno, claramente han llevado adelante una cruzada para desactivar el voto obligatorio de los migrantes. Eh, Ante la posibilidad, ¿no es cierto?, que los migrantes, mayoritariamente venezolanos, se inclinen o por lo menos no le den el voto al oficialismo, al progresismo. Eh, y esto es, pues que el título es Vuelta de Carnero, porque resulta que el 2020 el oficialismo de hoy, el Partido Comunista, el Frente Amplio, bueno, y todos sus seguidores, todos sus partidos satélites, hablemos, no sé, porque ya no tienen ninguna, o sea, ya dejaron de tener la importancia que tenían antes. Todo esto, el PPD, los socialistas, Democracia Cristiana y un montón de otros más que andan dando vueltas a los satélites, eran fervientes, ¿cómo se llama?, defensores del voto de los migrantes, pues. Porque en ese entonces ellos pensaban que los migrantes los iban a favorecer. Bueno, a ver, este lunes, recién pasado, a 4 meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias de fin de año, la Cámara de Diputados aprobó en general por 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones el proyecto que establece multas para quienes no sufraguen en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero esto no incluye a los extranjeros migrantes. Eh, la bancada del Partido Comunista y del Frente Amplio votaron en contra, por supuesto. Y entre los satélites, digamos, entre rechazaron y se abstuvieron. Pero bueno, y esto por supuesto de acuerdo a las indicaciones que le llegaron de la moneda. Pues, oye, caballeros, esta cosa hay que ponerse pero terminantemente. Perdón, recordemos que lo que el gobierno buscaba, el oficialismo buscaba, era que no se multara a nadie, ni a los chilenos, ni a los chilenos, ni a los migrantes, digamos. No se multara a nadie.
Pero finalmente se está saliendo adelante, al parecer, este proyecto de ley que establece multas para los chilenos. El tema es que, a ver, en enero del 2020, cuatro miembros de la bancada del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, Catalina Pérez, Natalia Castro y Yael Jomans, presentaron un proyecto para modificar la Constitución con el fin de que los extranjeros avecindados en Chile pudiesen votar en el plebiscito de entrada del proceso constituyente. Y en diciembre de 2020, luego de que el Congreso aprobara la ley de migraciones, eh, diputados del Partido Comunista, Frente Amplio y Partido Socialista, entre ellos el señor Gabriel Boric y el exministro George Jackson, presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, comillas, debido a un enfoque restrictivo y discriminatorio respecto del ejercicio de los derechos fundamentales de las personas migrantes. O sea, todo en ese minuto era un escándalo para ellos, porque no sé, que los migrantes tenían que tener derecho a voto, tenían que tener derecho a voto. Finalmente, en esta modificación a la Constitución se estableció que todos aquellos migrantes avecindados por más de 5 años en Chile tienen derecho a voto. Y ahora resulta, Francisco, que no quieren que voten los migrantes. Eh, por eso que llamamos La vuelta Carnero. la vuelta de Ya, carnero. ya. Oye, una vez más queda demostrado de que los jóvenes del Frente Amplio que llegaron con una cara muy renovadora, cara juvenil, sonriente, la nueva política, referentes morales, etcétera, etcétera, no seguían por las buenas intenciones con las cuales se visten, ya no son totalmente inconsecuentes, digamos, lo que dicen con lo que hacen, ¿no? Y nuevamente queda demostrado que su única motivación es alcanzar el poder. En este caso sería para mantener el poder. El problema es que, ¿para qué quieren el poder? Porque hasta el momento lo único que han mostrado al tener el poder es que con eso lograron llevarse la pelota para la casa, porque no veo mucho más que le hayan aportado al Estado. Y de todas las banderas que ellos han levantado, eran todas falsas. ¿Era verdad que eran pro-migrantes? No, no eran, el tiempo lo ha dicho, no eran pro-migrantes, era una conveniencia pasajera para mantenerse en el poder. ¿Era verdad que sería un gobierno feminista? No sé, pues. Pregúntenle ¿cómo se llama? A la víctima, a esta niña víctima del ex subsecretario Monsalve. No, y pregúntele más del 10% de desempleo. De desempleo femenino, claro, claro. ¿Era verdad que su interés era ayudar a los más necesitados? No sé, porque la plata que ha desaparecido era principalmente para ellos, ¿no? Entonces, en resumen, de a poco, a medida que ellos en estos 3 años y casi 4 años que han ido gobernando, de a poco, cada vez que se tuvieron que enfrentar a la realidad, cada vez que se tuvieron que enfrentar a los hechos, ellos demostraron de que sus banderas de lucha era eso, solo banderas, no por el bien de Chile, sino que por el poder. Y ahora con este asunto pues ya al principio trataban de camuflarlo y George Jackson en algún momento insistía que ellos eran el referente moral, etcétera, etcétera. Ya por supuesto que ya nadie se atreve a decir alguna cosa así. Pero y estoy seguro que van a haber más, pero esto es una sacada de careta más de que en realidad sus declaraciones eran meramente declaraciones de conveniencia. Así es, pues, Francisco, así es. Usted lo dijo, llegaron como referentes morales. Y, pero este castillo, ¿no es cierto?, que era un castillo de naipes, al más leve, al más leve, a la más leve, Soplido. claro, a la más leve brisa, digamos, se ha destruido. Ahora, no olvidemos, no olvidemos que estos niños del Frente Amplio son hijos del Partido Comunista y que el Partido Comunista ha estado detrás. Estuvo detrás de la candidatura, estuvo detrás del programa, ha estado detrás, digamos, son los hombres fuertes del gobierno. O sea, no olvidemos eso, por favor. Eh, eh, bueno, esto es como todos los hijos, pues, y yo lo he hecho en más de una oportunidad, como todos los hijos de repente nosotros se ponen un poco rebeldes, ¿no es cierto? No le quieren hacer caso al papá,
pero siguen siendo hijos, pues. Entonces, no olvidemos que es lo mismo. Esta es como la nueva cara, digamos, del Partido Comunista, que como no andó resultando mucho al Partido Comunista, entonces ahora, y como aquí es esto un tema de conveniencia, por supuesto, ahora desechan el Frente Amplio, reniegan el Frente Amplio y van ahora con su flamante candidata, la señora Jara. Pero bueno, ese no es el tema. Oye, pero, ¿Mm? perdón, antes de cortar la Jara, porque a todo esto, este es un transformismo, el transformismo de Boric, este transformismo de la gente del Frente Amplia, y Janet Jara parece que aprendió muy bien la elección, porque Janet Jara ya se está transformando, ya no es comunista, ya el gobierno, o sea, perdón, la candidatura de ella ella la califica como una candidatura de centro izquierda. Y hay personas tremendamente influyentes, gente del ámbito cultural tremendamente influyente, que ya se lo tragaron ya. Por ejemplo, Carlos Peña. Carlos Oh, Peña, que es el rector, ¿no es cierto?, de la Universidad Diego Portales, que tiene publicaciones en la prensa y que es muy leído y muy escuchado, ella ya está defendiendo que efectivamente Janet Jara es de centro izquierda. Por favor, ¿de dónde salió Janet Jara de centro izquierda? Una cosa es que se vista de centro izquierda para la campaña, y otra cosa que Janet Jara sea realmente de centro izquierda. Es una cosa increíble cómo son capaces, digamos, a esta lista que hablábamos de los feministas, pro inmigrantes, etcétera, etcétera. Ahora tenemos a una mujer que comunista de tomo y lomo que dice ser de centro izquierda. Francisco, ahora, esto de la voltereta, en todo caso, la vuelta a Canero no es exclusiva, reconozcamos, no es exclusiva del Frente Amplio y del Partido Comunista, en general de la política. Eh, Digo, en general, no todo, la política, pero en general. Hemos visto a lo largo del tiempo entre izquierdas y derechas volteretas tremendas, ¿no es cierto?, espantosas. Pero aquí lo que llama la atención, Francisco, es que cómo en tan poco tiempo, o sea, esto es grosero, cómo en tan poco tiempo cómo hace cuánto, hace 3 años atrás, 4 años atrás, recién eran defensores, pero cerrados de la votación de los migrantes, y ahora, como se dieron cuenta que el voto migrante no le es favorable, ahora quieren por todos los medios posibles, eh, ojalá eliminar el voto migrante, o sea, porque ese es bueno, lo que ellos quieren en realidad es que el voto obligatorio no sea eso es lo que han apuntado desde un comienzo, digamos, que no sea multado, con lo cual, ¿no es cierto?, deja de ser un voto obligatorio por automático. Oye, a Pero todo esto, si esta ley no sale adelante, en la próxima votación el voto va a ser obligatorio, pero no va a ser multado. bueno, ahí estamos con el tema, pero esa es la increíble, como esa es la gran pelea que hay en este minuto, esa es la gran pelea que hay en el Parlamento. Esta cuestión no es el tema, ¿no es cierto?, de la suppresión del CAE, no es otras leyes que son accesorias, digamos, para el oficialismo. Esta es el gran caballo de batalla en este minuto en el Parlamento, el conseguir, ¿no es cierto?, que no se multe a los votantes en la próxima elección, porque perfectamente ellos saben perfectamente, como el Partido Comunista y sus hijos son muy disciplinados, saben que en el voto voluntario o en el voto sin multa son ellos los que van a ir a votar. Y mayoritariamente los que no van a ir a votar es gente de los otros sectores políticos. Bueno, finalmente en eso se traduce todo. Eso parece, Francisco, ¿ah? No sé si tiene algo más que agregar al respecto. No, vamos al próximo tema. Recordar nomás, oye, ojo con Janet Jara. Janet Jara es comunista. Janet Jara no es de centro izquierda. Lo único que me interesa reforzar en este momento. Me gustó mucho eso que dijo un columnista hace unos días, hace un tiempo atrás. Aunque se vista de seda, comunista queda. Exactamente, claro. Claro, aunque se vista de seda, comunista queda. Ya. El próximo tema hemos titulado Cumbre Progresista. A ver, el 21, Francisco, ahora este lunes. Este lunes, ¿o no? Sí, sí, este lunes, Sí, la cumbre de correcto. Democracia Siempre, sí, Democracia Siempre. El, el presidente Boric ha liderado, o sea, lideró derechamente una reunión de, no sé, se suponía que era una reunión, o sea, cuando uno piensa en el presidente de la República, una reunión de mandatarios, de líderes mundiales, líderes, no sé, no mundiales, tal vez, líderes sudamericanos, eh, de pensamiento, etcétera, pero
esto se ha traducido en un, ¿cómo se llama? En una reunión de amigos, pues, en una reunión de amigos progresistas. A ver, el lunes se va a desarrollar la cumbre Democracia Siempre, que, como decía, se ha transformado en un encuentro de los amigos de izquierda, eh, que tiene, por supuesto, un fuerte sesgo ideológico y yo diría un nulo valor para el país. Eh, Se van a reunir, ya están confirmados, el señor Pedro Sánchez, imagínense, viene Pedro Sánchez, ¿no es cierto? El progresista español, que está hoy en día bajo una grave investigación de corrupción que involucra incluso a su esposa, Gustavo Petro, cuestionado por su errática conducción y escándalos personales, Yamandú Orsi, heredero del Frente Amplio Uruguayo, entre otros. Eh, bueno, insisto, no tengo aquí el listado exacto de quienes más asisten, Francisco, pero finalmente se trata de este grupo, insisto, no es una cumbre de presidentes, no es una cumbre de líderes americanos, sudamericanos, sino que es una reunión que se ha denominado Democracia Siempre, así se llama, de amigos ideológicos. Pero todo esto, como yo siempre digo, perdón, Francisco, para completar la idea, Sí, pero todo esto sí, cuando Chile está enfrentando la cantidad de problemas que tiene, pues. Nuevos aranceles y una respuesta diplomática clara, sicarios extranjeros que se fugan por negligencia de gendarmería, el gobierno que demora, y que el gobierno demora 5 días sin darse cuenta, mientras se acumulan miles de extranjeros privados de libertad que podrían cumplir sus penas, sus condenas en los países de orígenes, junto a decenas de miles de órdenes de expulsión sin ejecutar. Eh, Mientras todo esto sucede, la violencia, la delincuencia crece, la desestabilización, aumenta ¿cómo se llama? El desempleo. El presidente de la República destina recursos y capital político para organizar esta cumbre. Entonces, este es como un gustito, ¿ah? Es como el cabro chico, ¿no es cierto?, que quiere darse un gustito, quiere darse un gustito. Voy a reunir a mis amigos, ¿no es cierto?, los voy a traer acá, los voy a atender, ¿no es cierto?, por supuesto, no me cabe la menor duda, con toda clase de manjares. Vamos a ver cuánto nos va a costar al país este famoso encuentro de Democracia Siempre, y todo esto mientras el país tiembla, pues, Francisco. sí. Oye, hay gente que ha caricaturizado esta cumbre como la cumbre de los fracasados, ¿ya? Pero los defensores dicen, oye, ¿cómo que fracasado? Petro fue electo presidente, Boric fue electo presidente, Lula, etcétera, etcétera, ¿ya? Efectivamente, no son fracasados desde el punto de vista electoral, pero la ideología que ellos sustentan ha fracasado en todo el mundo. No existe en la historia, en nuestra sociedad, algún país que haya progresado. Hay casos de que lo hicieron, ¿cómo se llama? Que no lo hicieron tan mal como fue la Unión Soviética, que fue un fracaso, un desastre, o Cuba. Pero, por ejemplo, podemos citar Yugoslavia. Yugoslavia no fue tan fracaso, fue fracaso, digamos, no tuvo ningún beneficio para el país, pero no fue tan fracaso. Eh, pero, como digo, no existe referencia en el mundo de que la gente o esta ideología haya sido capaz de sacar a alguna sociedad adelante, haya significado el progreso para algún país donde han tenido la mala idea de escogerlos. Y lo otro que quería comentar, Mario, es que claramente el presidente Boric demuestra con esto de que su preocupación no son los chilenos. Y yo creo que esto está muy relacionado con sus referentes o qué es lo que él tiene en la cabeza. Y un referente muy claro de Gabriel Boric es el expresidente Salvador Allende. Lo imita en la forma de pararse, lo imita en los lentes que usa, etcétera, etcétera. E incluso lo imita en este famoso punto de vista de Salvador Allende, de que Salvador Allende no era el presidente de todos los chilenos. Él decía que él era el presidente de los que habían votado por él. Y Gabriel Boric no ha dicho lo mismo, pero claramente la preocupación de Gabriel Boric, lo que Gabriel Boric tiene en la cabeza, lo que lo motiva diariamente, es la gente de su ideología. No es
la sociedad, no es la sociedad chilena toda. Él no está gobernando para todo Chile. Él está gobernando para la gente de su ideología. Está haciendo exactamente lo que hizo Salvador Allende en su momento. Y esta cumbre claramente no nos trae absolutamente ningún beneficio. Más bien nos trae solo problemas y gastos, como lo mencionabas tú. Bueno, queremos decirle al presidente de la República que necesitamos liderazgo, no espectáculos. Necesitamos políticas de Estado, no foros ideologizados. Y, y que queremos decirle que él debe defender a su gente y sus intereses. Antes, ¿no es cierto?, dedicarse a carretear, digamos, con sus amigos, de reunirse a brindar, ¿no?, y a comer rico con sus amigos. Preocúpese del país, presidente, preocúpese de los problemas tremendos que tiene el país, no de esto, de este, como dijimos, este espectáculo que va a ser esta famosa reunión, porque esto no es cumbre, no es nada, de Preocúpese, reunión, democracia siempre. Eso. preocúpese de la seguridad, Mario, perdón, preocúpese de la seguridad, preocúpese del desempleo, preocúpese de la salud. Porque, Trate de hacer algo por mejorar la educación, revierta todas las malas políticas de educación que han establecido desde la época de Michelle Bachelet, etcétera, etcétera. No se dedique a las cumbres, no se dedique a perder el tiempo con estas cosas. eh, Eso por mi parte, Mario. sí, perfecto. Vamos entonces con el último tema que tenemos preparado para el día de hoy y que hemos titulado Inmoralidad y deudores. Eh, a ver, existe mucha preocupación por parte de los rectores de universidades eh, sobre el deterioro progresivo en el pago de las deudas estudiantiles, el CAE, el crédito con aval del Estado, que fue tan positivo que permitió a tantos jóvenes poder acceder a la educación superior, pero que desgraciadamente nos hemos encontrado con mucha gente eh, y derechamente con una muy baja calidad moral, que después de haber hecho uso de esta facilidad que le dio el Estado para poder estudiar en la enseñanza superior, ahora no pagan la deuda que contrajeron. Eh, y vamos a hablar aquí de cifras, pero hay un tema que nuevamente volvemos a lo que hemos hablado, lo hemos mencionado con Francisco. Aquí esto es un crédito con aval del Estado. Cuando pasados los plazos legales y la persona no paga, finalmente se le cobra, ¿a quién se le cobra? Al aval, o sea, al Estado, o sea, a todos nosotros. O sea, todos estos jóvenes sinvergüenzas, pero te voy a decir con todas sus letras, todos estos jóvenes sinvergüenzas que no pagan la deuda que contrajeron, gracias a la cual estudiaron, finalmente es pagada por el Estado. ¿Y quién es el Estado? Todos nosotros. O sea, todos nosotros, cada uno de nosotros, usted, querido auditor, eh, eh, cada uno de nosotros terminamos pagando la sinvergüenzura de esta gente. Y aquí, por cierto, que ha tenido una tremenda responsabilidad el actual gobierno que como promesa de campaña, dijo, vamos a terminar con el CAE, porque efectivamente desde que asumió este gobierno se dispararon las cifras, ¿no es cierto?, de morosos. Claro, porque dijeron, por supuesto, si el gobierno me está prometiendo que va a eliminar el CAE, me va a solucionar el problema de la deuda, ni tonto va a seguir pagando. Bueno, Ya, vamos hay a, que ser tonto a pagar, claro. claro, vamos a algunas cifras que son interesantes que ustedes las conozcan. A ver, mientras que el 2015, el 70% de los deudores estaban al día. El 70% estaba al día. Hoy, al primer trimestre de 2025, eso bajó un 36%, queridos amigos. Solamente un 36% de los que adquirieron este compromiso, de los que accedieron a este crédito, lo están pagando regularmente. O sea, el 64% está impago. Y ahí vienen esto, po, de que pasado un tiempo, que por supuesto no es corto, con toda con la burocracia, llega un minuto en que se recurre al aval, el aval del Estado, y le dice,
Papi Estado pague lo que su pupilo no ha pagado. Por supuesto que esto implica mucho, por eso que hay preocupación en las universidades y en las casas de estudios superiores, porque por supuesto este pago que debiera ser regular llega muy atrasado, pues. Entonces, significa un tremendo desajuste a las casas de estudio, porque no están recibiendo regularmente este pago, porque el pago, el justo pago que debieran recibir, ¿no es cierto?, por el servicio entregado que es una educación superior a un joven. Entonces, bueno, este es el tema. Bueno, se hablaba, ¿se acuerda, Francisco? Ahora nos habla mucho, pero la viveza del chileno, ¿se acuerda? Ahora en esta Claro, época, la viveza del chileno, eh, eh, esto no es viveza, queridos amigos, esto es sinvergüenzura, esto es inmoralidad, esto es inmoralidad. es robo, es robo. Es Y robo. como dijiste tú, Mario, esto lo pagamos, no es que cuando dice lo paga el Estado, o sea, no lo paga nadie. No es que no lo paga nadie, lo pagamos todos. Las licencias falsas las pagamos todos. El turismo con licencias falsas lo pagamos todos. Oye, y también muy importante lo que mencionabas tú respecto del impacto que tiene esto en las universidades. El aval del Estado, pero el Estado resulta que es mal pagador. La Claro. plata a las universidades al final le llega mal y tarde. Los grandes perdedores, además de todos los chilenos, que son los que tenemos que concurrir con nuestros impuestos para financiar esto, el otro gran perdedor son las universidades chilenas. Y al respecto, ya siempre sale el tema de la estatura moral del Frente Amplio, que iban a ser un nuevo referente moral, etcétera, etcétera. Resulta que aquí detrás de todo esto hay una tremenda inmoralidad, ¿ya? Toda la gente que puede pagar y que no paga, pero no solamente no pagan el CAE. ¿Cuántas autoridades de gobierno, gente que le pagamos unos fantásticos sueldos, no pagan sus contribuciones o no pagan otro tipo de impuestos? O si es que pueden evadir, lo hacen. ¿Para qué hablar de la situación que se está conversando ahora del director del Servicio de Impuestos Internos, la señora Isabel Allende, que además de querer vender su casa en forma media irregular, apareció que tiene una parcela, etc. Entonces, hay una inmoralidad tremenda que nos afecta a todos los chilenos. Así es, Francisco, así es. Bueno, esa es la situación. Inmoralidad y deudores. Ya, Francisco, estamos bastante pasados del tiempo. Hora de Tenemos despedirnos, que señores despedirnos. auditores. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos permitido estar con ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde, noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.